Ibero Radio. Conectados con tu mundo. Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia, con Luz Manzano. Muy buenos días, un día más a nuestros queridos oyentes de Poliversia. Un gusto para nosotros llevarles una emisión más de este programa. Un placer, Luz Marina Manzano desde casita y nuestra querida Vicky en controles desde casita. Para nosotros, una oportunidad más para a través de esta ventanita llegar a muchos lugares del mundo, a donde quieran escuchar un poco más de lo que está ocurriendo en las noticias internacionales, en las situaciones, en las ocurrencias que están pasando a nivel internacional. Enviamos un cordial saludo a nuestros queridos profesores y a nuestros queridos alumnos de la Universidad Iberoamericana de Puebla, así como a toda la red de radios universitarias que se conectan por aquí a través de estos medios de comunicación. Rápidamente vamos a iniciar la jornada de hoy con una pequeña reflexión. Antes de pasar a el acontecer internacional, quisiera comentar algo que me generó bastante disyuntiva ante la última emisión que tuvimos de Poliversia, y es un comentario que hacía el representante de el gobierno chino en el 75 aniversario de la ONU en la Asamblea General, y quisiera recordar que él hizo el comentario de que probablemente esta no sea la última crisis mundial a la cual nos enfrentemos como humanidad, y que debemos estar preparados para posteriores crisis de distinta índole, de distintas formas en nuestro maravilloso mundo mundial. Vale la pena recalcar que estas palabras de un gobierno que ha oprimido a su pueblo de distintas formas, definitivamente genera bastante reflexión, sin decir además que debe ser difícil que, agregando además que debe ser difícil que el mundo entero le eche la culpa a el gobierno chino de haberse extendido la pandemia a nivel internacional. Pero yo genero esta reflexión hacia el tema siguiente. ¿Qué pasa cuando efectivamente una crisis se genera y puede que efectivamente la mano humana, la intención humana haya tenido parte en esto? Pues, mis queridos oyentes, hago esta reflexión también porque hay gobiernos que efectivamente se olvidan de que también tienen seres humanos dentro de su equipo y que también pueden ser afectados, sino que lo digan muchos que han visto perder compañeros políticos en la batalla contra el coronavirus. Esto no tiene distinción, no excluye a ningún personaje sin importar su estatus, su raza, su situación social. Y eso hay que tenerlo muy claro, puesto que efectivamente los gobiernos, por ser tales, tienen una mayor responsabilidad con respecto a sus hermanos humanos. Esto lo comento también por gobiernos donde lamentablemente se utiliza el poder para oprimir, como bien comentaba, a otros. Y vale la pena comentar, por ejemplo, el caso venezolano. Como saben, mi origen es venezolano y no suelo hablar en mis emisiones sobre la situación de mi país por respeto a que efectivamente hay muchas más crisis en el mundo. Pero ¿qué pasa cuando un gobierno se encarga de utilizar sus herramientas, todo su poder, todas sus formas y manifestaciones de poder para oprimir a otros al quitarles la luz, al quitarles el agua, al quitarles el internet? Imagínense entonces cuando una crisis de índole nacional también puede servir de ejemplo para observar las crisis de índole internacional. ¿Qué quiero decir con esto? El representante chino me hace
pensar más allá, en reflexionar en cuanto a que todas las acciones de alguna u otra forma tienen una causa y tienen un efecto. Así, el día de hoy les quiero hablar entonces de cómo el ser humano ha tenido que reactivarse, reanudar su vida y readaptarse a una nueva era tras una pandemia que se propagó gracias a mucha parte de irresponsabilidad en algunos gobiernos que no tomaron medidas a tiempo. Es así como hay una gran diferencia y es importante dejarla clara en cuanto a que en ocasiones una crisis puede ser generada de forma involuntaria o puede ser generada intencionalmente. Esta reflexión nos tiene que dejar una moraleja, un pensamiento, alguna reflexión o conclusión a todos y cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde tomamos parte y cuando tenemos un cargo, hasta dónde nuestras decisiones pueden afectar la vida o incluso la muerte de otros seres humanos? El día de hoy les hablo entonces de los efectos del cambio climático. Sí, toda esta reflexión para comentar cómo cada uno de nosotros, y no solo entonces también los gobiernos, tendrán parte en lo que viene siendo esta nueva era y cómo las finanzas verdes, las famosas finanzas verdes, están teniendo parte en esta nueva forma de vida, esta nueva etapa a la cual debemos ir adaptándonos precisamente para nuestra sobrevivencia como seres humanos. Así, entonces, les comento algunas notas interesantes para observar si podemos tomar decisiones que nos lleven de una u otra forma a aumentar la capacidad de vida en nuestro mundo mundial, adaptándonos a nuevas formas de monedas, a nuevas formas de actividades, a nuevas formas de acciones diarias, que a lo mejor no son tan nuevas, puesto que muchos ya saben perfectamente que es importante cuidar el tema de los desechos, que es importante cuidar el ambiente y que también podría ser importante buscar nuevas formas de energía que generalmente son energías más limpias. Vamos entonces con algunas notas, luego de una breve reflexión, para entender cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos como humanidad en estos momentos y cómo será importante buscar finanzas sostenibles para que pueda continuar la vida como la conocemos en esta tierra. Vamos rápidamente con una nota que ya tiene varios meses, pero que se me hace interesante para iniciar el tema de hoy. Esta es de news.un.org y dice: el cambio climático es más mortal que el coronavirus. La epidemia mortal de dengue que azota Colombia, Brasil, México y Nicaragua, la pérdida de hasta el 70% de cultivos en el corredor seco de Centroamérica, las inundaciones en Argentina, Uruguay, los incendios en Brasil, Bolivia y Venezuela y los huracanes de fuerza sin precedentes en el Caribe son solo algunas de las demostraciones de la fuerza del cambio climático. En 2019 se alcanzó un nivel récord en el nivel del mar y en olas de calor con consecuencias trágicas para la biodiversidad. En 2019 el calentamiento global tuvo consecuencias sobre la salud, la comida y el hogar de millones de personas en el mundo. Además puso en riesgo la vida marina y una gran cantidad de ecosistemas. Esto lo asegura el informe sobre el estado del clima mundial publicado por la Organización Meteorológica Mundial. El coronavirus es una enfermedad que esperamos que sea temporal, con impactos temporales, pero el cambio climático ha estado allí por muchos años y se mantendrá por muchas décadas y requiere de una acción continua, afirmó Antonio Guterres. El secretario se refirió además a la reducción de emisiones en China y otros países a raíz de la epidemia y dijo que no se pueden sobreestimar estos hechos que son
temporal. Por su parte, Peter Italas dijo que era muy desafortunado lo que está pasando con el coronavirus y las muertes que ha causado, pero que el cambio climático es mucho peor. El virus tendrá un impacto económico a corto plazo, pero las pérdidas serán masivas si pensamos en el calentamiento global. Estamos hablando de un problema de mayor magnitud, con consecuencias en la salud de las personas y en nuestras sociedades mucho más graves, afirmó. En el estudio compilado por la OMM se resaltan las señales físicas de alerta del cambio climático, como el intenso calentamiento de los océanos y de la Tierra, en el récord del nivel del mar en 2019, el descongelamiento de los mantos de hielo y los continuos fenómenos meteorológicos como tormentas, sequías e inundaciones. Los datos confirman lo que ya los expertos habían advertido. El 2019 fue el segundo año más cálido del que se tienen datos desde que se realizan mediciones instrumentales. El quinquenio 2015-2019 comprende los 5 años más cálidos de los que se tiene constancia, y el periodo de 2010 a 2019 ha sido una década más cálida jamás registrada. A partir de los años 80, cada nuevo decenio ha sido más cálido que todos los anteriores desde 1850. El jefe de la Organización Meteorológica Mundial explicó que la temperatura es solo un indicador del cambio climático en curso, al que se le añaden las alteraciones de los patrones de lluvia que han repercutido a varios países, así como el aumento cada vez mayor del nivel del mar, en gran parte por la expansión térmica del mar, así como el derretimiento de los más grandes glaciares de Groenlandia y la Antártida. Sin un control rápido de las emisiones, no hay mucho que se pueda hacer para atenuar los impactos, aseguró entonces a este periódico de Naciones Unidas el director adjunto del Departamento de Servicios de la citada organización. Es así como efectivamente podemos observar cómo la nota nos hace ver que la pandemia ha sido una crisis sin precedentes, realmente trágica, puesto que lamentablemente se ha llevado muchas millones de vidas de personas, pero que en estos momentos vale la pena también reflexionar sobre el cambio climático. Habla de algunos indicadores climáticos como los gases de efecto invernadero. Así, también se habla de que los océanos están más cálidos, más ácidos y sin oxígeno. Las capas de hielo continúan disminuyendo. Y en la salud, por supuesto, por el mismo cambio climático pueden impulsarse más enfermedades. También habla de los efectos en la agricultura y, por tanto, que la variabilidad del clima puede afectar en futuro cercano los temas de la alimentación a nivel mundial. Así también habla de la migración, puesto que se generan desplazamientos cuando hay desastres meteorológicos como inundaciones, sequías, producto de huracanes, o en su defecto de la falta de agua y las olas de calor. Así también habla de los incendios forestales. De hecho, recordamos que hace poco California tuvo una oleada de incendios bastante grande, de ciclones tropicales, y al final la nota termina con algunas recomendaciones. Dice que se han establecido 4 prioridades en la mitigación del cambio climático. Los planes climáticos nacionales que implementan los planes, en este caso, con camino a alcanzar los 3 grados de calentamiento del siglo. También dice que todas las naciones deben adoptar estrategias para alcanzar las emisiones netas cero para 2050. Así también dice que hay un paquete robusto de programas, proyectos e iniciativas que ayudarán a las comunidades y las naciones a adaptarse a la disrupción climática y desarrollar resiliencia, tema del que también hemos hablado en emisiones anteriores. Y para la COP26, los países desarrollados deben cumplir con su compromiso de movilizar $100.000 millones al año para 2020. Las inversiones en energías renovables y tecnologías verdes deben aumentar. Es una nota bastante interesante, les exhorto a que la puedan revisar
con más calma y de esta forma podamos ir tomando en cuenta de manera más clara la importancia de lo que ya muchos expertos nos venían diciendo, que los efectos del cambio climático se iban a notar bastante pronto, y lo pudimos observar como pudieron tener un respiro los animales y los ambientes naturales en un momento en el cual hubo mayor reducción de gasto de combustible, puesto que efectivamente hubo menos movilización, no solamente de carros, sino también de aviones a nivel mundial. Vamos rápidamente a tomar en cuenta esta nota que hace referencia a México lindo y querido, y dice: México emite el primer bono soberano. Esta es del economista.com. Dice: el país se convirtió en el primero en emitir deuda de este tipo vinculado a los objetivos de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene un vencimiento al 2027 y un cupón de 1.35%. Dice la nota que México se convirtió en el primer país en emitir este bono vinculado a estos objetivos por 750 millones de euros. Esto lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así entonces, México se convierte en el primer país con esta emisión. La SHCP inaugura el Programa de Financiamiento Sostenible de México y coloca al país a la vanguardia en la innovación de instrumentos de financiamiento sostenible, señaló la dependencia. El bono se colocó a 7 años con vencimiento en septiembre del 2027, con una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.6%, pagando una tasa cupón de 1.35%, lo coloca como el segundo cupón más bajo en la historia de los bonos en euros emitidos por el gobierno. En este sentido, se ha dicho que otro punto es que México aún cuenta con grado de inversión y opera dentro de los mercados con este grado, además de que los bonos de este tipo son atractivos porque se dedican a atacar problemáticas sociales, en este caso la desigualdad, inclusión financiera y la brecha de género. Eduardo Piquero, director de México 2, comentó que esta emisión coloca a México al frente de América Latina en el mercado de emisiones etiquetadas. Después de Chile, emite el segundo bono soberano etiquetado, afirmando su liderazgo regional en términos de financiamiento sostenible. El directivo agregó que se espera que esta emisión marque el camino para una recuperación verde luego de la pandemia del COVID-19 y sea la antesala de varias emisiones de estados del país, empresas, banca comercial y banca de desarrollo en la misma dirección. Solo así construiremos un país más resiliente a los efectos económicos y sociales del cambio climático. Súper interesante esta nota de eleconomista.com. Les exhorto a que también tengan la oportunidad de hacer una breve leída sobre este tema. Vamos con otra nota también interesante. Esta nota nos va a hablar un poco más de algunos de los discursos que se llevaron a cabo en la Asamblea General en su 75 aniversario en este año 2020, y dice del periodista.cl. El periodista.cl nos va a decir: líderes mundiales prometen revertir pérdida de biodiversidad para 2030. Los líderes mundiales prometieron emprender acciones urgentes en los próximos 10 años para poner la naturaleza y la biodiversidad en una senda de recuperación para 2030. Los líderes hicieron la promesa antes de la cumbre de la biodiversidad que se llevará a cabo en New York. Los jefes de Estado y de Gobierno de 66 países y de la Unión Europea han apoyado esta promesa. Los líderes se comprometieron a poner la biodiversidad, el clima y el medio ambiente en general en el centro tanto de las inversiones y estrategias de recuperación de la COVID-19 de sus países como de la búsqueda del desarrollo y la cooperación a nivel nacional e internacional.
Prometieron que la respuesta a la actual crisis económica y de salud será verde y justa y que contribuirá directamente a una mejor recuperación y a lograr sociedades sostenibles. Se comprometieron también al desarrollo y plena implementación de un marco ambicioso y de transformación de la biodiversidad mundial posterior a 2020 para su adopción en la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad que se realizará en mayo de 2021 en Kunming, China, como instrumento clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El marco debe incluir un conjunto de objetivos y metas claros y robustos, apoyados por un fuerte mecanismo de monitoreo y revisión y medios de implementación, dijeron. Los líderes prometieron redoblar sus esfuerzos para poner fin al tradicional pensamiento aislado y abordar los desafíos interrelacionados e interdependientes de la pérdida de biodiversidad, terrenos y agua potable, degradación de los océanos, deforestación, desertización, contaminación y cambio climático de forma integrada y coherente. También prometieron elevar la ambición y alinear sus políticas climáticas nacionales con el Acuerdo de París, con contribuciones determinadas a nivel nacional y estrategias de largo plazo ampliadas para reforzar la resiliencia climática en sus economías y ecosistemas y promover así la convergencia entre las finanzas del clima y la biodiversidad. Esperemos entonces que no sean solamente promesas, ya vimos que se comprometieron y hablan entonces de una próxima cumbre que se tratará sobre la biodiversidad y que buscará que los líderes mundiales tomen decisiones que beneficien no solamente a su nación, sino también a el mundo entero. Así como les decía al inicio, que las causas y los efectos se miren más allá de las fronteras y también sirvan de ejemplo, en el caso de los ejemplos positivos, por supuesto, para poder mejorar nuestro mundo mundial. Vamos con otra nota, dice es de mercado.com.ar, financiamiento climático local para pospandemia. Y esta nota que nos viene de Argentina nos dice una situación amplificada por una crisis económica y social a causa de una pandemia global. Para hacerle frente, los países deben adecuarse al nuevo paradigma, impulsando un cambio hacia políticas que contemplen el cambio climático y potenciando inversiones en tecnología limpia que faciliten el proceso de transición. Ante esta coyuntura particular, es importante que países como Argentina evalúen qué rumbo de desarrollo tomar, teniendo en cuenta las dificultades financieras que trae aparejada la pandemia y aún más el escenario pospandémico. El concepto finanzas del clima se refiere a la necesidad de dotar de recursos financieros a la lucha contra el cambio climático, tanto en su vertiente de mitigación como de adaptación. En su sentido más estricto, las finanzas del clima se relacionan con los compromisos internacionales adoptados por los países desarrollados desde el año 2009. Desde un punto de vista teórico, las finanzas del clima ofrecen interesantes debates sobre las razones que subyacen en favor de la mitigación y de la adaptación al cambio climático como bien público global. Desde un punto de vista práctico, las finanzas del clima se relacionan con la progresiva incorporación de la dimensión climática en el sistema financiero, mediante la creación de determinados productos verdes o la inclusión de los riesgos climáticos en las obligaciones a la hora de realizar informes financieros. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, financiamiento climático se refiere al financiamiento transnacional, el cual se puede obtener de fuentes de financiamiento públicas, privadas y alternativas. El financiamiento climático es crítico para abordar el cambio climático porque se requieren inversiones de gran escala para reducir significativamente las emisiones, en particular en sectores que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero. El financiamiento climático entonces es igualmente importante para la adaptación, para lo cual se requerirán de igual modo recursos financieros considerables para permitir que los países se adapten a los efectos adversos y reduzcan los impactos del cambio climático. Interesante, sin duda. Además, esta nota nos hace referencia a los famosos financiamientos verdes. Dice que son mecanismos financieros
y son las reglas de juego que permiten incentivar la asignación de recursos o canalizarlos. Así dice que el fideicomiso es el primero a nivel mundial gestionado por gobiernos locales destinado a apoyar y ejecutar proyectos, programas y políticas municipales vinculadas a la adaptación y mitigación del cambio climático, a partir de la movilización de recursos locales, nacionales e internacionales. Para lograrlo, el fideicomiso procura que todas las acciones y decisiones se evalúen y tengan en consideración una triple, que sea ambiental, social y económico. Interesante, puesto que se toma esta herramienta como un respaldo para trabajar inversiones que sean guiadas hacia distintos tipos de rubros y actividades relacionadas con el mejoramiento del ecosistema. Vamos con otra nota y nos dice por acá: la lucha contra el cambio climático, el camino para recuperar la economía tras el coronavirus. Esta nota nos va a decir que desde el Parlamento Europeo se ha impulsado un manifiesto que coloca la lucha contra el cambio climático en el centro de la recuperación económica de la crisis de coronavirus. Dice entonces que es un hecho el patrón socioeconómico que ha servido para disminuir la contaminación en las ciudades. Sin embargo, los expertos afirman que la reducción de emisiones es tan solo pasajera. Esto en referencia a la reducción de emisiones que se ha generado con la pandemia. Y por tanto no es suficiente para revertir las consecuencias del cambio climático. A medida que se vayan relajando las medidas de confinamiento, las cifras volverán a los niveles anteriores a la pandemia y en el peor de los casos, la reactivación de las industrias, la libre circulación y el turismo pueden provocar un fuerte repunte de las emisiones de CO2. En el mundo post-pandemia damos por hecho que algunas costumbres habrán cambiado para siempre, como las medidas de distanciamiento social o el uso de mascarillas en espacios públicos, pero a nivel global también se plantea la cuestión de si es necesario hacer cambios estructurales en el modelo económico y social actual hacia uno más respetuoso con el medio ambiente. El proceso de recuperación económica para el que ya se están preparando los países más afectados por el coronavirus supone una oportunidad para desarrollar una estrategia de reconstrucción sostenible. Así lo creen en el Parlamento, donde el diputado de los Verdes, Pascal Canfin, impulsó a mediados de abril la Alianza para una Recuperación Verde, desde la que se pretende impulsar una salida a la crisis económica, poniendo el foco en la lucha contra el cambio climático. Dice que la financiación verde forma parte de la estrategia de la entidad para contribuir con los objetivos del Acuerdo de París, firmado en 2016, y así desde el sector financiero acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Dice además que una de las piezas claves en la lucha contra el cambio climático son las energías renovables, que son cada vez más accesibles y frecuentes en hogares y empresas. Para promover el uso y consumo de este tipo de fuentes, el banco ha invertido en más de 300 proyectos de energía renovable, eólicos y solares, principalmente en 17 países. Tal es la importancia que se le ha dado a esta industria que este fondo alcanzaba el año pasado los 10.000 millones de euros, lo que representa casi la mitad de la cartera total de financiación de proyectos de la compañía. Reducir entonces la huella medioambiental es otro factor clave para la entidad en todos los países donde está presente, a través de una estrategia que abarca la financiación de proyectos sostenibles hasta la propia actuación del banco, con la reducción de las emisiones de CO2 de la compañía, el uso de energías renovables y una gestión más eficiente de los residuos. Ahora que la emergencia sanitaria ha transformado nuestra vida cotidiana y también la economía, algunas empresas en alianza con las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales reactivan su lucha contra el cambio climático como eje de recuperación económica para que la nueva normalidad que alcancemos en los próximos meses sea una realidad más verde, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Otra nota que también nos deja a un poco de reflexión para que podamos ir observando cómo actuar, cuáles son las decisiones a nivel social, a nivel político, a nivel incluso cultural que podemos tomar para poder tener una nueva normalidad un poco más verde, como explican algunas notas. Vamos a ir cerrando la emisión del día de hoy y
Vamos a ver por acá qué nos dice. Y esta nota es de comunicarseweb.com. Dice, la salida de la crisis económica debería promover un cambio de paradigma. Dice esta nota que los primeros mensajes del sector privado surgieron de redes y organizaciones como la iniciativa Science Based Targets, el Pacto Global de la ONU y la coalición Women Business. Estas tres redes reunieron a más de 150 empresas que firmaron una declaración para exhortar a los gobiernos a alinear la recuperación socioeconómica con la ciencia climática. Lo interesante de esta propuesta fue la interpelación a la acción, no solo a gobiernos, sino también al sector privado. Las recomendaciones proponen que aquellas empresas que reciban ayuda financiera pública debido a la crisis actual deben estar obligadas a realizar al menos 3 acciones: evaluación de los riesgos climáticos en sus inversiones y estrategia corporativa, alineación al grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima de la Junta de Estabilidad Financiera e invertir en soluciones bajas en carbono. Sin embargo, el mensaje con mayor potencia llegó desde el Foro Económico Mundial a través de un comunicado en la plataforma de acción sobre COVID-19, donde Robert Misket, gerente global de sustentabilidad de Philips, jugó un rol de vocero del foro e instó a los gobiernos y empresas a diseñar una recuperación post-pandemia con perfil sostenible. A estas declaraciones le siguieron las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien propuso 6 medidas climáticas que orienten una recuperación verde tras la crisis del COVID-19. Entre estas medidas se propone que los gobiernos deberían usar su poder fiscal para impulsar un cambio de la economía de gris a verde, utilizando fondos públicos para invertir en el futuro, fluyendo hacia sectores y proyectos sostenibles que ayuden al medio ambiente y al clima, promoviendo la creación de empleos verdes, un crecimiento sostenible, dando lugar a la transición ecológica justa, que no solo servirá para hacer frente a la crisis ambiental, sino también a las crisis sociales y sanitarias. La nota es un poco más extensa, pero pues estas breves notas nos pueden servir el día de hoy para observar un poco más entonces de cuál es el paradigma, cuál es el nuevo pensamiento, cuál es la nueva forma de adaptación que debemos tomar desde los distintos ámbitos, desde el ámbito social. Por ejemplo, aquellas que se dedican a las organizaciones no gubernamentales, es el ámbito empresarial, de aquellos que trabajan en este sector, para el área fiscal también, dentro de los gobiernos, dentro del área pública, y las organizaciones internacionales están emitiendo entonces algunas declaraciones muy importantes para este cambio hacia una economía post pandemia un poco más verde, como decía una nota por allí, de gris a verde. Para nosotros un placer poder dejar esta emisión un poco más reflexiva, un poco más centrada en lo que será esta nueva era, esta nueva etapa para el ser humano, donde las energías más limpias, renovables, donde las finanzas orientadas a proyectos que permitan el bienestar del ecosistema, así como también las nuevas tecnologías relacionadas con la digitalización, pueden ser nuevas formas de vida que nos permitan sobrellevar un mundo mundial más justo, más cómodo, más confortable, pero sobre todo donde sea posible la vida en próximas generaciones. Para mí ha sido un placer, Luz Marina Manzano, y a nuestra querida Vicky en controles desde casa. Un gusto y esperamos entonces que haya sido de su agrado y de su utilidad y escucharnos así en una próxima emisión. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano. La Ibero te escucha. Exprésalo en Ibero Radio.